Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Me gustaría corroborar que me escuchan. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí se escucha, buenas tardes. Nuevamente, ojalá que pudieran hacerme favor de corroborar. Gracias, se escucha bien. Buenas noches, excelente. Consuelo, muchas gracias, bienvenida. Mariana, gracias, bienvenida. iPhone 9, ¿quién es iPhone 9? Recuerden que es importante. Claudia, gracias. Recuerden que es importante que siempre pues entremos con nuestros nombres por varios factores. Uno de ellos es que, bueno, han hecho mal uso, no digo que ustedes o esta generación, pero en algunos momentos hemos tenido estudiantes o bueno, gente externa que se mete a las sesiones y hace mal uso, hace comentarios fuera de lugar y demás. Entonces, por eso, gracias Jessica Arteaga. Entonces les decía, por eso es importante tener bien claro quiénes son, porque a veces si no los registramos, pues si no nos damos cuenta que no pertenecen al grupo, pues los sacamos de la sesión para evitar, ¿no? Para evitar cualquier situación incómoda, comentarios fuera de lugar y demás. Entonces, sí les encargo que siempre que vayan a entrar a las sesiones, pues pongan sus nombres. Entonces, bien, excelente. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a todos. A Claudia, Consuelo, Itzel, Mariana, Mónica, también Jessica. Sean bienvenidos a nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me presento con ustedes. Primeramente, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Voy a ser su asesor virtual en este módulo extraordinario, donde veremos acerca de la literatura, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita vamos a contextualizar, pero bueno, pues primero me presento brevemente también, de manera personal, de manera profesional. Es importante que iniciemos de esa manera para que ustedes sepan quién los acompaña, tanto de manera personal como de manera profesional, que sepan, pues, por qué es que estamos aquí. Bueno, mi formación soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Esa es mi formación. Tengo 10 años aproximadamente, 10 años como docente en la modalidad presencial en general, ¿no? En la modalidad presencial 10 años. Aquí en este modelo educativo Prepa en Línea CEP, tengo 6 años aproximadamente, 6 años colaborando en este extraordinario modelo educativo que nos ha permitido llevar a la par el desarrollo de la tecnología con la educación, con la interacción a través de estos medios. Entonces, pues realmente estoy muy contento de colaborar todos estos años aquí en Prepa en Línea CEP. Es extraordinario, es un modelo educativo extraordinario, muy, muy completo, muy innovador. Entonces, pues bueno, como vuelvo a repetir, pues afortunados los que colaboramos igual que ustedes, siéntanse afortunados igual nosotros. Esto en el área profesional. Imparto las materias en el área presencial de taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2,
ciencias de la comunicación, historia del arte, principalmente esas materias. Y he colaborado aquí en Prepa en Línea CEP los primeros 5 módulos, incluyendo el propedéutico. Son los módulos que, de acuerdo a mi perfil, pues me toca impartir. ¿Sí? En lo personal, pues, ¿qué les digo? En lo personal me apasiona mucho el arte. Me apasiona el arte, me apasiona la naturaleza, muchísimo. ¿Por qué el arte? Porque creo que en el arte, más que creer, sé que es así. En el arte está lo más bello, lo más sabio, lo más excelso, más extraordinario que ha descubierto el ser humano. Está ahí en las 7 bellas artes, en la música, en la pintura, en la danza, en la escultura, en la literatura y en el séptimo arte que es el cine. Ahí está lo más bello, lo más sabio, lo más sublime, lo más sensible, la conciencia, esos niveles elevados que han llegado los artistas y que los plasman ahí en sus obras literarias, en sus canciones, en sus pinturas, en sus obras arquitectónicas. Ahí encontramos pues todas estas fabulosas obras en el arte. Entonces por eso me fascina el arte, me encanta. Me gusta mucho, practico mucho la espiritualidad también, me gusta descubrirme cada vez a mí mismo, entender cuál es el papel que jugamos como humanos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, de dónde venimos, qué pasa después de la muerte. Bueno, esos temas tan extraordinarios, ¿no? De darnos cuenta que no solo somos un cuerpo, somos almas también, somos espíritu y en la medida que lo desarrollamos, pues vivimos una vida más libre, más feliz, que al final no me dejarán mentir, eso es lo que buscamos, ¿no? Todos los seres humanos. Eso es lo que buscamos, ser más libres, más felices. Para eso estamos acá. Entonces, bueno, esas a grandes rasgos, ¿no? Grandes de mis pasiones, les digo, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, me gusta mucho viajar en motocicleta principalmente, también en bicicleta de montaña, me gusta mucho la aventura en la naturaleza. Eh, entonces, pues trato de cuidarla, de valorarla, de hacer lo que puedo para favorecer a la misma. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ese soy de manera profesional, de manera personal. Es importante que me conozcan, pues para que se sientan cómodos, cómodas, para que sientan en confianza de preguntar, de compartir, de cuestionar, de lo que ustedes quieran. Entonces son en las áreas que yo les puedo apoyar y alguna duda, alguna pregunta que tengan, pues siempre voy a estar ahí a la orden. Cuestiones aquí de académicas, pero también cuestiones personales, ¿no? Algún consejo, alguna palabra, alguna motivación, lo que ustedes quieran. Estamos para servirles. Lo hago con mucho gusto. Entonces, pues sean cordialmente bienvenidos. Buenas tardes, Cericelda. Bienvenida. Entonces, les voy a pedir que si hay si de repente no me escuchan o se corta mucho el video, el audio, lo que sea, háganmelo saber, por favor, voy a estar al pendiente. Ok. Recordar, las participaciones que tú haces, que tú realizas aquí en en estos espacios abiertos para el aprendizaje, son tomadas en cuenta al finalizar el módulo. Son participaciones extra. Las preguntas que hagas, las afirmaciones, los ejemplos que des, lo que tú quieras, me gusta mucho que participen. Por eso les brindo este espacio de camaradería, de confianza, tal cual. Sí, a nosotros nos toca participar como asesor, como asesores, pero no somos las únicas personas que poseen conocimiento. Ustedes también lo tienen. Entonces, participen, compartan, confirmen quizá o nieguen lo que estamos diciendo. Entonces, es muy importante su participación. Hacemos una sesión más interactiva, más agradable. Entonces, cuestionen, pregunten lo que ustedes quieran.
esas participaciones van a ser tomadas en cuenta para que lo sepan. La manera de participar aquí en las sesiones, pues levanta tu mano y te doy la palabra, enciendes tu micro y adelante. O puedes escribir un mensaje en el chat, también se vale, y le damos lectura. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el orden de la presentación, que es el siguiente, ¿sí? El orden de la presentación, que es el siguiente. Ya me presenté como su asesor virtual. Vamos a ver qué es la literatura y sus marcas de literariedad. Tenemos por ahí un esquema muy interesante y veremos los géneros y los subgéneros también en una infografía que les voy a hacer llegar a través de el foro de novedades. Es importante que también estén atentos a todo el material que les anexo ahí porque siempre les va a servir. El proceso de lectura, importantísimo porque pues siempre estamos leyendo, es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento, la lectura. Entonces es importante saber pues cómo desarrollarla, cómo ponerla en práctica de manera correcta. El contexto de producción de las obras. Las obras tienen un origen y ese origen nos va a permitir interpretarlas de una manera adecuada. No es lo mismo que tú te pongas a leer una obra así, de la nada, sin una previa información, a que conozcas que esa obra fue creada, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Si tú ubicas eso, pues definitivamente vas a tener una idea, un parámetro, un camino, algo previo que te va a ayudar a interpretar la obra de una mejor manera. Sí, es importantísimo. Conocer el contexto de producción de la obra y conocer al autor. Veremos lo que es el fondo y la forma. Dos aspectos muy importantes. De hecho, todo en la vida tiene fondo y forma, ¿no? Todo en la vida tiene fondo y forma. Ya lo veremos. Elementos para analizar una obra literaria, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, las figuras literarias, veremos estas, la metáfora, la comparación, el hipérbole y el oxímoron, que son las principales figuras que vemos aquí en el módulo, pero que hay muchísimas más. Yo les voy a compartir un esquema que les va a servir bastante, ya verán, una infografía y dudas y comentarios, tanto de ustedes como las dudas que expresaron en las videosesiones de módulo. Aquí en estas sesiones, más que explicar las actividades, es ampliar los temas y resolver cualquier duda que tengan en torno a los temas y en torno a las actividades. ¿Sale? Entonces, no nos dedicamos a explicar las actividades, para eso están las videosesiones de módulo que son cada martes. Acá es ya de manera concreta qué duda tienes, en qué puedo apoyar, cómo resolvemos alguna cuestión. ¿Sale? Ok, esa es nuestra contextualización, eso es lo que vamos a ver en esta primera sesión. Y bueno, antes de comenzar, para pues que se ganen su primera participación, me gustaría, vamos a ponerle aquí, sesión 1. Me gustaría escucharles, ¿qué entiendes por literatura? ¿Qué es la literatura para ti? No te preocupes, no estoy pidiendo que busquen en el diccionario ni que busquen en el celular, nada. Con tu conocimiento previo, aunque sea muy básico, para mí eso es más importante que el que busques información. Entonces, si no hay error, corregimos. Excelente, Mónica. Adelante, te escuchamos. Es un arte de expresión o es una forma de expresar algún cuento o algo que sentimos.
Excelente, Mónica. Dices algo bien importante. Mencionas la palabra arte, fundamental. Excelente, Mónica. Gracias. Nos dice Claudia, es una manera de expresar mediante un texto. Ok, Claudia Reyes. Ambas están correctas. Vamos a complementar. A ver, levantó su mano. iPhone, no recuerdo quién es iPhone. Ya lo escribieron aquí en el chat. Jessica, Jessica, hola Jessica. Adelante, te escuchamos, Jessica. hola, buenas tardes. Buenas Pues tardes. yo, para mí, la literatura es expresar una obra. Expresar una obra, pero expresar una obra como, ¿qué tipo de obra? Literaria. Una obra literaria, ok. Consuelo, ¿tú qué nos dices? Gracias, Jessica. Consuelo Pérez. Gracias, asesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el arte de expresión, es como nos comunicamos, ya sea hablado o escrito. Esa es para mí la literatura. Excelente, gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Vamos a profundizar en ello. Fíjense bien, es sumamente importante que comprendamos primeramente lo que es la literatura para empezar. Nos dice igual Ericelda Aparicio. Son los libros que nos muestran el arte del pensamiento, ¿ok? Muy bien. Tengan cuidado con sus micros, porfa. Una vez que lo activan, vuélvanlo a apagar para que no se meta interferencia. Ok, listo. Con esas participaciones vamos a continuar. Fíjense bien, la literatura, para empezar, es un arte. Es una de las 7 bellas artes. Fíjense qué extraordinario. Entonces, en este módulo vamos a revisar una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el 7º arte, que es el cine. Vamos a estudiar en este módulo una de las bellas artes. ¡Qué genial! ¿A quién no le gusta el arte? ¿Y qué es el arte? El arte es una manera de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella. Ese es el arte. Nuevamente, el arte es una manera de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella. ¿Sale? Y entonces aplica las 7 bellas artes. Por ejemplo, la arquitectura es una expresión de emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella o de forma estética a través de sus diferentes formas, de los elementos que ya de manera particular conlleva cada manifestación artística. Lo mismo la pintura es una manifestación de emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella a través de la pintura, de las formas, de los colores, de los estilos. La literatura igual es una manera de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella. ¿Y qué es lo que hacen los autores? ¿Qué es lo que hacen los escritores? Plasman en las obras literarias sus visiones del mundo, su manera de interpretar la realidad. Fíjense entonces, ¿no? Esa es la literatura, bueno, y eso es lo que vamos a encontrar en la literatura. Por eso es tan significativo valorar los textos literarios, porque en los textos literarios los autores han dejado su vida ahí, han dejado el aprendizaje más significativo que han tenido en su vida, a través de su vida. Qué extraordinario, ¿no? Fíjense, luego les digo,
a veces está muy romantizado el leer y tienes que leer y ponte a leer sí, pero ¿por qué? Ya hemos entendido por qué, nos han explicado por qué leer. Entonces, eso es lo importante, comprender, valorar que en la literatura encontramos las visiones del mundo, las visiones, las formas de pensar de una época determinada que tuvo algún autor y que nos van a ayudar a entender, a procesar a nosotros mejor nuestra propia existencia. Entonces, no es leer por leer, sino porque sé que ahí voy a encontrarme a mí mismo, que voy a encontrar a través de esa historia, aunque sea de ficción, algo que me refleje mi vida, algo que me ayude a vivir mi vida de manera más libre, más feliz, algo que me ayude a entender que me estaba ahogando en un vaso de agua. Esa es la verdadera, lo más valioso que tiene la literatura, que ahí encontramos tantas maneras de pensar que nos van a ayudar a resolver nuestros propios enigmas, nuestros propios miedos, nuestras propias preguntas, dudas existenciales que tenemos a través de las historias que cuentan los escritores. Vamos a poder resolver cuestiones que nosotros tenemos. Entonces vean la importancia o lo significativo que tiene la literatura. Entonces, pues esto se plasma a través del lenguaje. Todas estas visiones se comparten a través del lenguaje y se analizan los textos o lo plasman en los textos, como ya ustedes mismos comentaban, y al plasmarlo en los textos se fomenta la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas. Esto lo vamos a ver más adelante y es muy importante. Hay una actividad inclusive que está designada totalmente a eso, a que comprendamos qué es la experiencia estética. Es la magia que sucede en la literatura. ¿Cómo que la magia que sucede en la literatura? ¿A poco no? ¿Quién no ha sentido cuando está leyendo una novela o está leyendo un poema un cúmulo de emociones? Estás leyendo la novela y de repente te acuerdas de aquel problema que tú estás pasando y te da nostalgia. Inclusive a algunos hasta se les sale una lágrima. O, por el contrario, te emocionas, ríes, terminas de leer la obra o estás leyendo la obra y estás todo entusiasmado porque dices, claro, así voy a resolver mi vida, o este es el cambio que quiero hacer en mi vida. Esa es la experiencia estética. Y por eso digo yo que es la magia que sucede en la literatura, porque ¿cómo es posible que un autor que muy probablemente o muchas de las veces ya ni existe físicamente, su cuerpo ya no está presente físicamente, pero a través de su texto nos hace vibrar, nos transmite una idea valiosa de cómo vivir la vida? Entonces, fabuloso, ¿no? Eso es la experiencia estética. A través de los textos también los autores hacen una crítica de la realidad. Muchas de las veces los autores hacen una crítica, por ejemplo, hasta de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, de cómo se está viviendo. Y nosotros como sociedad, al leerlos, decimos, claro, no es correcto esto, no es correcta estas líderes que tenemos o como nos están, las normas que nos están poniendo o estas maneras de pensar que nos están inculcando. Entonces los autores nos revolucionan, hacen que cambie nuestro pensamiento. Fíjense, ¿no? Qué actividad tan noble, qué bonito es. Maravilloso, ¿no? La literatura.
Entonces, también fomentamos a través de los textos, a través de la literatura, fomentamos los valores, desarrollamos ese ímpetu, esa pasión por la vida misma. Espero que se haya entendido. Espero haberlos podido sensibilizar un poco, mucho más que memorizar el concepto de literatura, que se hayan sensibilizado al arte que es la literatura, ¿sale? Porque, por ejemplo, si hablamos de conceptos claros, específicos y concretos, nos dice la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Otra vez, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, así de manera simple, de manera sencilla, pero nosotros lo vemos más allá, ¿no? Mucho más allá, mucho más profundo. Es el arte donde están plasmadas las historias de vida de un escritor. Es el arte donde está inmortalizado el ser amado. Las emociones más bellas que tuvo el autor por una persona o los pensamientos más extraordinarios que logró conquistar a lo largo de su vida y que los comparte a través de esta historia fantástica o realista o el tipo de historia que sea. ¿Sale? Ok. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier afirmación, o lo que quieran, pues adelante, bienvenidos. Ok, para analizar un texto literario debemos de contemplar dos aspectos. Ya les decía, lo que es fondo y lo que es forma. Todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, tiene fondo y tiene forma. Todo lo que existe tiene fondo y tiene forma. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. Primero se los explico así para que lo comprendan y ya después lo ponemos en ejemplo con base en los textos. ¿Sale? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro fondo? Nuestro fondo es nuestra filosofía, nuestra manera de pensar. Ese es nuestro fondo, ¿verdad? Nuestro interior, nuestra psicología, nuestros sentimientos. Ese es el fondo. La forma, lo físico. Altos, bajos, fornidos, delgados, tez blanca, tez morena, etcétera. Todas las características que quieras dar físicas. Muy bien. Un texto es lo mismo. De hecho, te vuelvo a repetir, todo lo que existe, cualquier ente tiene fondo y tiene forma. Tiene un contenido y tiene un físico. Los textos no es la excepción. Un texto tiene un fondo, es decir, de lo que trata, un contenido, la trama, el tema, el argumento, y tiene una forma. Cuando hablamos de forma, hablamos del físico, algo que se ve a simple vista. Por ejemplo, esta presentación de PowerPoint que tengo en este momento proyectándoles, tiene un fondo y tiene una forma. ¿Cuál es el fondo? La literatura. Ese es el fondo, ¿verdad? Estamos hablando de la literatura. ¿Y cuál sería su forma? Pues es un esquema, ¿verdad? Esa sería la forma, el físico, lo que vemos a simple vista, que vuelvo a repetir, en este caso es el esquema. Fondo es la explicación de lo que es la literatura, forma es un esquema, ¿sale? Ok. Cuando hablamos de fondo, hablamos
o tenemos que considerar el contexto del autor. Eso es parte del fondo, porque el contenido que está en las obras es vertido en las mismas por los autores con base en lo que les tocó vivir. Por eso es importante conocer el contexto. ¿Qué edad tenía el autor cuando creó la obra? ¿Pertenecía a un movimiento filosófico, literario? ¿Era casado? ¿Había tenido alguna pérdida en ese momento? Es decir, conocer al autor lo más que se pueda para poder tener una interpretación. Si no, ¿cómo voy a interpretar un texto si no conozco a la persona que lo hizo? Y todo eso es parte del fondo, del contenido. ¿Qué cultura, a qué cultura pertenecía el autor? ¿Qué cambios sociales le tocó experimentar? ¿En qué momento histórico le tocó vivir? Todo eso nos va a ayudar a interpretar la obra de mejor manera. ¿Pertenecía a algún movimiento literario el autor? Al modernismo, al surrealismo, a las vanguardias, al barroco, etcétera, etcétera. Los vamos a ver también estos movimientos literarios. Eso en cuanto a fondo. En cuanto a forma, ya dijimos, es el físico. Si hablamos del físico de un texto, si vemos que el texto está en verso, pues entonces esa es la forma del texto, está en versos, la manera más habitual de la poesía, del género lírico. La literatura para su estudio se divide en 3 géneros: género lírico poético, género narrativo y género dramático. Cada género tiene una forma textual de manifestarse. Ya les decía, el género poético se manifiesta a través de versos. El género narrativo a través de narraciones. El género dramático a través de diálogos. Entonces, si yo veo un texto en diálogos, su forma es esa, forma de diálogos, y es un texto dramático. Si tiene forma de narrativa, es una narración, esa es su forma, pertenece a la narrativa, al género narrativo. Si yo veo que la forma del texto son versos, quiere decir que pertenece al género poético. También cuando hablamos de forma, hablamos de los personajes, del tipo de lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Sale? Fíjense bien, les comparto, nos quedan un par de minutos para que se termine la sesión. Yo la divido en 2 porque Zoom solamente nos da como 40 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a suspender esta sesión y en un par de minutos, cuando mucho en un par de minutos, volvemos a ingresar. Así como ingresaron a esta sesión con el mismo enlace, exactamente igual, para continuar, y nos vuelve a dar otro tiempo. ¿Sale? Entonces, voy a suspender esta sesión y en un par de minutos, cuando mucho, regresamos nuevamente. Si gustan en esos par de minutos ir al baño, tomar un vaso de agua, pararse y estirarse un momento, lo que ustedes gusten. En un par de minutos nos encontramos aquí nuevamente con el mismo enlace, así como ingresaron aquí. ¿Sale? Gracias, los espero aquí en un par de minutos.